Hola amigos, ¿sabía usted que de acuerdo a las estadísticas, actualmente existen más de 33.000 denominaciones cristianas en 238 países? Y que este número continúa aumentando año tras año. Sin contar a católicos, ortodoxos o anglicanos, existen en el mundo alrededor de 800 millones de protestantes distribuidos en miles de denominaciones, las cuales siguen diferentes líneas interpretativas de la Biblia. En el año 1999 se estableció en Chile una ley denominada Ley de Cultos. Se trata de la ley 19.638. Lo interesante es que durante el primer año se registraron 23 cultos y para el año 2019 ya sumaban más de 3.800 nuevas congregaciones. Yo me pregunto, ¿por qué esta proliferación de iglesias cristianas, todas dicen basarse en la Biblia? ¿No es más lógico que exista solo una iglesia si existe solo una Biblia? Incluso muchos de los creyentes que sostienen el principio de la sola escritura, que consiste en tomar la Biblia tal como se lee, llegan a diferentes opiniones, especialmente sobre temas doctrinales y trascendentes. Amigos, lo más probable es que el motivo principal sea la interpretación que se le da a la Biblia. Es por eso que los objetivos para el estudio de hoy son, número uno, explicar por qué se necesita interpretar la Biblia. Y número dos, comprender algunos de los métodos para interpretar la Biblia correctamente. Vamos entonces a nuestro primer objetivo. ¿Por qué necesitamos interpretar la Biblia? A pesar de que las escrituras tienen plena coherencia, son claras en sí mismas y son su propio intérprete, como se deriva del principio conocido como tota scriptura, la totalidad de las escrituras. Comencemos diciendo que el principal factor tiene que ver con nuestra propia naturaleza humana. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto, con una mente poderosa, con sentimientos puros y nobles. Pero hoy día tenemos una naturaleza pecaminosa y caída, que realza sentimientos como la duda, el orgullo y la pereza. Y todo esto nos juega en contra para comprender la palabra de Dios. Entonces, tomemos en cuenta estos tres factores propios de la naturaleza humana: el orgullo, la duda, la pereza. No cabe duda de que el pecado alteró, rompió y fracturó radicalmente nuestra relación con Dios, afectando todas las facultades del ser humano. Como consecuencia del pecado, nuestra mente se ha cerrado a la palabra de Dios. Nuestra mente y nuestros pensamientos se han corrompido por el pecado y por lo tanto, por una parte, se han cerrado a la verdad de Dios y por otra, han afectado nuestra capacidad para interpretar su palabra. Así que el primer factor, sin duda, es la autoconfianza del ser humano que lo llena de soberbia y orgullo. El ser humano siempre cree tener la razón. Y ese sentimiento de autoconfianza o orgullo lleva al lector a poner demasiado énfasis en su razonamiento como el árbitro final de la verdad, incluso de las verdades que se encuentran reveladas en la palabra de Dios. Podemos mencionar, sin equivocarnos, que el orgullo tiene una influencia corruptora para el intérprete de la palabra. Dicho de otro modo, el orgullo se eleva por encima de la palabra de Dios, tornándose en una influencia corruptora para el intérprete, animándolo a pensar que tiene el significado correcto antes de haber hecho el esfuerzo apropiado para obtenerlo. Y este sentimiento, que dicho de paso fue el que llevó a Lucifer a rebelarse contra Dios, conduce a una actitud de pereza. Sí, la pereza. La pereza interpretativa conduce al lector a renunciar al esfuerzo de prestar atención cuidadosa a la lectura y de estudiar la Biblia en forma diligente para comprender su mensaje. Y de este modo, muchas personas, por no hacer un esfuerzo
llegan a depender de otros para intentar comprender lo que Dios dice, dependiendo de la televisión, de lo que nos dice Internet, de los libros, del predicador, en vez de ir directamente al estudio de la Biblia. Así es que aquí tenemos dos peligros y dos razones por las cuales necesitamos interpretar la Biblia: el orgullo y la pereza. Por una parte, el orgullo no escucha y por otra parte, la pereza escucha, pero escucha sin criterio propio. Pero el pecado también fomenta la duda y esta nos hace vacilar e inclinarnos a descreer la palabra de Dios. Cuando comenzamos a dudar, la interpretación del texto bíblico nunca nos conducirá a la certeza de lo que Dios quería transmitirnos. Así que los peligros para interpretar la Biblia primeramente se encuentran en la propia naturaleza humana, en el orgullo, en la pereza y en la duda. Es por todo esto que la búsqueda de la verdad requiere de gran humildad. Necesitamos temperar nuestro conocimiento con la humildad. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La actitud de humildad consiste en someter nuestra voluntad y someterla a Dios y, por supuesto, a su palabra revelada. Una segunda razón por la cual necesitamos interpretar la Biblia es la cosmovisión en la cual nos desenvolvemos. Se entiende por cosmovisión la manera de ver, de interpretar el mundo. Y existen múltiples cosmovisiones, y son ellas las que ofrecen un marco de referencia para que podamos interpretar la realidad, pues contienen creencias, perspectivas, nociones, imágenes, conceptos. Y todos nosotros nos movemos dentro de un marco de presuposiciones o de una cosmovisión. De modo que la cosmovisión es la manera de ver al mundo, pero todo está influenciado por nuestra propia cultura, por nuestra familia, donde estudiamos, lo que vemos en la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nadie se acerca a la Biblia con la mente en blanco. Nuestras variadas experiencias, nuestra educación, nuestra cultura, las capacitaciones que hemos recibido, las opiniones, influyen al momento de leer las Escrituras. Y cada vez que realizamos un estudio detallado de la Biblia, traemos nuestras propias nociones y pensamientos preconcebidos. Es como si nuestro propio yo nos hablara y nos hiciera de intermediarios para interpretar la realidad. Y el problema de las suposiciones, o el problema con las suposiciones, es que a veces pueden estar acertadas en algunas cosas y muchas veces no. Por ejemplo, si la cosmovisión de alguien descarta categóricamente cualquier intervención sobrenatural de Dios, esa persona no leerá ni entenderá las Escrituras como un relato verdadero y confiable de lo que Dios ha dicho o ha hecho en la historia, sino que lo interpretará de manera muy diferente de alguien que acepta la realidad de lo sobrenatural. Obviamente, una persona tal no aceptará los milagros que registra la Biblia, porque de acuerdo a su razonamiento, caminar sobre el agua está fuera de toda lógica, porque en los eventos actuales nadie camina sobre el agua. En este punto será muy útil seguir el consejo de la escritora Elena de White cuando escribió ahí en el libro Mensaje para los jóvenes en la página 152. Notemos con cuidado lo que ella dice. En el estudio de la palabra, dejen en la puerta de la investigación sus opiniones preconcebidas y sus ideas heredadas del ambiente y cultivadas individualmente. Nunca descubrirán la verdad si estudian las Escrituras para vindicar sus propias ideas. Dejen estas ideas a la puerta y acérquense con corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que decirles. No lean la palabra a la luz de opiniones anteriores. Investíguenla, en cambio, cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicio. Si al leerla se produce la convicción
y ven que las opiniones que han acariciado no están en armonía con la palabra, no traten de hacer concordar la palabra con esas opiniones. Hagan concordar sus opiniones con la palabra. No permitan que lo que han creído o practicado en lo pasado gobierne el entendimiento. Lo bueno de todo esto es que la promesa de Dios nos dice que el Espíritu Santo puede abrirse paso en nuestra mente y corregir nuestras limitadas perspectivas y presuposiciones cuando nos acercamos a leer y a estudiar su palabra con una mente abierta y un corazón honesto, pues Él nos dice su palabra, nos guiará a toda verdad. Pues eso es lo que exactamente nos dice su palabra. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo, nos dice el Señor Jesucristo. Y amigos, hay una tercera razón, y tal vez la más importante, por la cual nos urge interpretar la Biblia correctamente. Y eso es porque necesitamos comprender el tema más importante de las Sagradas Escrituras y el más importante para nuestras vidas, el tema de la salvación. ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Y para conocer correctamente lo que la Biblia enseña acerca de la salvación, depende mucho de la interpretación. Si interpretamos erróneamente la Biblia, es probable que lleguemos a conclusiones falsas, no solo en el entendimiento del plan de salvación, sino también en todo lo que la Biblia enseña. Porque como dice el mismo sabio Salomón, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y uno de los peligros latentes, que también no es menor, es la falsa familiaridad que tenemos con la palabra de Dios. Muchos piensan que son grandes conocedores de la Biblia, y esto es extraordinario y digno de elogio, si fuere verdad. Pero esto conlleva un peligro. Si creemos que conocemos todo, dejamos de leerla con ojos atentos y nos sentimos tentados a renunciar al estudio cuidadoso. Y de este modo, algunos pasajes bíblicos familiares y frecuentemente citados por nosotros pierden su verdadero significado o simplemente los mal entendemos. Tomemos, por ejemplo, este pasaje tan conocido como Daniel 12:4, que dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Normalmente citamos este pasaje para decir que en los últimos días la ciencia aumentará. Pero si hacemos un estudio mucho más cuidadoso, nos daremos cuenta que eso se refiere al aumento de la comprensión de la profecía bíblica. Así es que necesitamos interpretar correctamente las Escrituras para llegar a la plena comprensión de la misma. ¿Y cómo podemos hacer esto? En primer lugar, teniendo cuidado con los puntos que he expuesto anteriormente. Y por otra parte, siguiendo algunas sencillas reglas que nos entrega la hermenéutica bíblica. Entendemos por hermenéutica las reglas de interpretación para comprender correctamente las Sagradas Escrituras. Así que, habiendo considerado algunas de las principales razones de por qué necesitamos interpretar la Biblia, pasemos entonces a conocer algunos de los métodos para interpretarla. Concentrémonos primero en las traducciones de la Biblia. Hay muchas traducciones. La pregunta obvia es: ¿cuál es la mejor? ¿O por qué hay tantas traducciones? En este punto, lo primero que tenemos que considerar es que la Biblia fue escrita en idiomas con los cuales la mayoría de nosotros no crecemos, no conocemos o solo conocemos de manera rudimentaria. Me refiero al hebreo, al arameo y al griego. Por lo tanto, si queremos interpretar la Biblia correctamente, sería muy útil estudiarla en los idiomas originales en que se escribió. Y como eso, para la gran mayoría, no será posible, debiéramos usar una traducción que se atenga lo más posible a los idiomas originales. Como bien ya planteé, hay muchas traducciones.
Y estas las podríamos clasificar en diversos tipos de traducciones de la Biblia. Por ejemplo, tenemos las traducciones que llamaríamos traducciones formales. Las traducciones formales normalmente enfatizan la equivalencia de palabra por palabra en el proceso de traducción y brindan una interpretación más exacta y literal de los idiomas bíblicos. Cuando estudiamos y comparamos de qué manera los escritores bíblicos usan ciertas palabras en varios contextos, entonces la Biblia misma puede revelar su significado. Pero a diferencia de las traducciones formales, hay también traducciones dinámicas que enfatizan el significado por el significado, en lugar de equivalencia de palabra por palabra. Entonces, tenemos las traducciones formales, que traducen palabra por palabra, y tenemos las traducciones dinámicas, que traducen más bien el significado original al significado actual. En este tipo de traducciones, lo que se hace realmente es representar el pensamiento original, buscando el significado equivalente a nuestro idioma. Finalmente pasamos a las traducciones parafraseadas. Prácticamente en realidad no son traducciones en el sentido propiamente tal, sino que más bien son paráfrasis. Como característica principal, estas son mucho más libres con los idiomas originales que las traducciones dinámicas o las traducciones formales. Pero hay que mencionar que debido a que una paráfrasis es más interpretación que traducción, no es adecuado realmente para un estudio serio de la Biblia. Pero como recomendación general para hacer un buen estudio de la Biblia, sería bueno tener varias versiones de la Biblia, varias traducciones. Y por sobre todo, pedir que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, como es la promesa que el Señor Jesús nos hizo. Pero también es importante reconocer que, afortunadamente, muchas traducciones hacen un buen trabajo a la hora de transmitir el significado esencial de los originales bíblicos. Y en ese sentido, no necesitamos saber el idioma original para poder entender las verdades fundamentales reveladas en las Escrituras. Aunque, por supuesto, tener ese conocimiento lingüístico podría ser muy provechoso. Pero no olvidemos que lo más importante al estudiar la palabra es la oración y buscar obedecer las enseñanzas que encontramos en ella. Otro aspecto útil y necesario para entender correctamente la Biblia es tomar en cuenta su contexto. Tenemos por lo menos dos tipos de contexto, el contexto literario y el contexto histórico. En relación al contexto literario, digamos que el significado de una frase no se determina solo por las palabras individuales que se usan, sino por el contexto en el que se emplean esas palabras. Porque si no consideramos adecuadamente el contexto literario inmediato y más amplio de una declaración y cómo se utilizan las palabras en esas circunstancias, sin duda que arribaremos rápidamente a conclusiones totalmente erróneas, lo cual no es la idea. Por lo tanto, es totalmente necesario, al interpretar un texto, fijarse muy bien y analizar cuál es el contexto donde está insertada tal palabra o tal frase. A modo de ejemplo, permítanme recordar una frase del Nuevo Testamento, la cual dice que si en esta vida esperamos solamente en Cristo, nos convertimos en personas miserables, que dan pena a los demás, y que frente a esa situación necesitamos la misericordia y la empatía de los demás. Literalmente el texto que se encuentra en 1 Corintios 15:19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Será que el apóstol Pablo está diciendo que si nosotros creemos en esta vida en Cristo, somos los más miserables? Eso lo resolvemos leyendo el contexto, no leyendo solamente ese texto. Porque si leemos el contexto,
nos daremos cuenta que en el capítulo 15, Pablo está hablando de la resurrección de los hijos de Dios. Y como garantía de eso, se explica que Jesús resucitó. Y entonces dice que si Jesús no resucitó, entonces, según el versículo 17, de nada nos serviría nuestra fe. Y según Pablo, nosotros todavía continuaríamos en nuestros pecados. Pero, dice Pablo, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Y entonces complementa en el versículo 22 diciendo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es que si Jesús no resucitó, entonces nuestra fe es vana, todavía estamos en nuestros pecados, y en ese caso seríamos los más dignos de conmiseración. Pero luego rápidamente él afirma categóricamente que Cristo sí resucitó, en el versículo 20, como hemos leído, y que por lo tanto todos en Cristo seremos vivificados. Añadamos a esto que si ignoramos el contexto histórico, pronto leeremos algo en el texto que el escritor no tenía la intención de transmitir. Y cuando procedemos de esa manera, lo que estamos haciendo es lo que en teología se llama eisegesis. Es decir, estamos dándole un sentido que no corresponde al texto. Pero en lugar de leer algo en el texto que no está allí, deberíamos hacer una exégesis. Es decir, tratar de entender exactamente el texto dice. Por ejemplo, la cultura hebrea atribuía la responsabilidad a una persona por actos que no cometió, pero que permitió que sucedieran. Por lo tanto, los escritores inspirados comúnmente le atribuyen a Dios el tener parte activa en lo que en nuestra forma de pensar occidental diríamos que Él permite o no impide que suceda, como por ejemplo el endurecimiento del corazón de Faraón. De este modo, tomando en cuenta el contexto histórico, vamos a entender mucho mejor por qué en la Biblia se habla, por ejemplo, de poligamia, o se menciona la esclavitud, o se mencionan que las esclavas, las mujeres esclavas, podían tener hijos del esposo de su ama y que estos hijos eran considerados como hijos del matrimonio. O de textos tan controvertidos como por ejemplo cuando Pablo dice en 1 Corintios 14:34, no permito que la mujer hable en la congregación. Textos que muchos malinterpretan, no conociendo la cultura, no conociendo el contexto histórico, y hoy día le restan cualquier importancia que pueda tener la mujer en la iglesia. En este punto es necesario recordar que al interpretar la Biblia es muy importante identificar cuáles son los aspectos culturales propios de la época y cuáles son los principios trascendentales que están vigentes aún en nuestra propia época. Para hacer una buena y correcta traducción e interpretación y llegar a una comprensión plena de estos textos, no tenemos que olvidar entonces diferenciar claramente los aspectos culturales de los principios bíblicos. Los aspectos culturales eran propios de aquella época y no estamos obligados a ponerlos en práctica, pero nos ayuda a entender lo que Dios quiere para nosotros hoy día, así como lo que Dios quería y habló para aquellas personas en ese tiempo. Los aspectos culturales son propios de los pueblos, pero los principios bíblicos son para toda la humanidad. Aunque Dios les habló a generaciones específicas, se aseguró de que las generaciones futuras que leyeran su palabra comprendieran que esas verdades trascienden las circunstancias locales y limitadas durante los cuales se escribieron los textos bíblicos. Es importante mencionar que algunos podrían pensar que por ser textos antiguos, escritos en otras culturas y circunstancias que ya no están vigentes hoy día,
están pasados de moda y no son aplicables a nosotros hoy. Es verdad que ellos tenían una cultura diferente y que no necesitamos seguir esos aspectos, sino los principios que Dios, a través de ellos, han entregado a toda la humanidad y que aún están vigentes y que debemos descubrir a través de un estudio diligente de las Escrituras, así como hacían los bereanos en los días de Pablo, los cuales fueron grandemente elogiados porque escudriñaban cada día las Escrituras para entender la palabra de Dios. Es interesante notar, por ejemplo, que las matemáticas o el álgebra fueron descubiertos muchos siglos atrás. Pero ¿significa esto entonces que las verdades y los principios de estas ramas de la matemática, como el álgebra, por ejemplo, están limitados solamente a ese tiempo y lugar? Por supuesto que no. Así, de este modo, en un futuro estudio, seguiremos analizando otros métodos de interpretación de la Biblia. Por ahora, paso a mencionar un breve resumen de lo que hemos aprendido en el estudio de hoy. Número uno, tenemos una naturaleza pecaminosa que realza los sentimientos de orgullo, duda y pereza, los cuales nos alejan de la comprensión de la palabra de Dios. Número dos, estamos en peligro de no comprender los más importantes temas de la Biblia debido a una latente y falsa familiaridad con la palabra de Dios. Número tres, por lo tanto, necesitamos aplicar reglas y métodos de interpretación que están muy definidos en la hermenéutica bíblica. Número cuatro, entre estas reglas podemos mencionar la importancia de tomar en cuenta el contexto literario, el contexto histórico y las traducciones de la Biblia, entre otros. Número 5, todos nos movemos dentro de un marco de presuposiciones o una cosmovisión. Y número 6, como pecadores necesitamos comprender claramente que el tema más importante para nuestras vidas es la salvación y esto está explicado claramente en la Biblia. Es por eso que necesitamos interpretarla correctamente. Que Dios les bendiga y nos volveremos a juntar en otro estudio de la palabra de Dios.